gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Desde el momento que abrimos los ojos para ver un nuevo día, tomamos decisiones. Ellas marcan nuestro camino y nos conducen a un destino. Aprendí que mis elecciones pueden llevarme a la derrota o a la victoria. Pueden causarme dolor o darme valor. Ellas pueden quebrarme o restaurarme. Por eso uso mi libertad para tomar la mejor decisión y hacer mi mayor elección. Colocarme en las manos de Dios cada día y caminar con Él. Le busco en oración y en su palabra encuentro su dirección. Prefiero marcas en las rodillas que heridas en el corazón. Por eso, hoy elijo el camino que me lleva al más glorioso destino. Yo elijo a Jesús. Por la mañana puedo oír tu voz.
escucho tu dirección. Yo preciso de ti. Yo necesito de ti. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Y bien tempranito elijo a Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. El tiempo pasa, el tiempo avanza y nuestra amistad continúa creciendo y fortaleciéndose día a día a través de este programa, Lecciones que Transforman. Sean bienvenidos. ¿Todo bien con usted? ¿Está con la paz del Señor? Espero que sí, mi querido amigo, mi querido hermano. Le agradezco mucho con sinceridad por el cariño de su audiencia, porque usted escoge una vez más estar aquí para estudiar juntos la palabra de Dios. Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Deseo muchas bendiciones sobre usted, sobre su familia, y recuerde que a pesar de todas las dificultades de la vida, Dios está a su lado y Él desea que usted siga avanzando hacia adelante, fuerte y firme, mirando hacia arriba, mirando hacia Dios, porque así su victoria estará asegurada. En la lección de esta semana, que lleva por título Un mensaje que vale la pena compartir, hemos estudiado el mensaje final de Jesús a un mundo agonizante. Descubrimos su mensaje de verdad presente para una generación del tiempo del fin, preparándonos para su regreso. Esta semana descubrimos una vez más el mensaje de su amor eterno, su gracia abundante y su verdad eterna en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, y específicamente en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Vamos a orar para iniciar el estudio de hoy.
Amantísimo Dios, otra vez te damos gracias por darnos la oportunidad de encontrarnos aquí para estudiar tu palabra. ¡Qué privilegio, Señor! Acompáñanos, ilumina nuestra mente y bendice a todos los que están reunidos aquí y los que se están uniendo también para encontrarse contigo. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Muy bien, gracias por compartir esta transmisión también, esta predicación. Por favor, haga todo lo posible para que llegue a sus amigos, a sus familiares, a los miembros de la iglesia donde usted está asistiendo. Sería bueno que ellos también se unan con nosotros en el estudio de la Biblia. Gracias también por conectarse, los que acaban de hacerlo. Gracias. Muy bien, estamos listos entonces para estudiar la Biblia en este momento. En nuestra guía de estudio de la Biblia para la escuela sabática de este trimestre, nos hemos centrado especialmente en Jesús como nuestro ejemplo, al relacionarnos con las personas, al revelar el carácter de Dios y explicar las verdades eternas de su reino. El testimonio de Jesús no era solo el de palabras, era un testimonio de vida. Sus acciones revelaban la veracidad de sus palabras. Su vida era un testimonio de lo que enseñaba. Cuando Jesús ministraba a quienes lo rodeaban, los corazones de ellos eran tocados. Las barreras del prejuicio eran derribadas y multitudes respondían a sus llamados del Evangelio. Esta semana hemos estudiado que en estos tiempos hay un mensaje que vale la pena compartir. Es el mensaje final de Jesús a un mundo agonizante. Es el mensaje de la verdad presente para una generación del tiempo del fin, preparándonos para su regreso. El mensaje que vale la pena compartir es un mensaje de amor eterno, de gracia abundante y de verdad eterna en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Y como ya dijimos, específicamente en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Pienso que casi todos acompañamos con mucha emoción el rescate de los 33 mineros que quedaron atrapados por 69 días a casi 700 metros de profundidad en una mina de oro y cobre en el norte de la República de Chile. La mina San José en el desierto de Atacama. Esa mina sufrió un derrumbe el 5 de agosto del 2010. Durante los primeros 17 días no hubo comunicación con el exterior. Los mineros sobrevivieron con 2 cucharadas de atún enlatado, un sorbo de leche y media galleta cada 48 horas. Recién el 22 de agosto, cuando una perforación logró llegar al lugar en donde los trabajadores estaban refugiados, apareció el mensaje de José Ojeda que decía: «Estamos bien en el refugio, los 33». Entonces la esperanza de salvación dejó de ser un espejismo y comenzó a tomar cuerpo como una posibilidad. La confirmación de que los mineros estaban vivos y la confianza en que los técnicos, el gobierno y todos los involucrados en el rescate harían los mayores esfuerzos y usarían la mejor tecnología, trajo nuevo ánimo al campamento Esperanza, que había sido montado por las familias en las proximidades de la entrada de la mina, después del accidente. Desde ese momento se aceleraron los trabajos y 3 planes de rescate se comenzaron a ejecutar. Había mucho por hacer. Era necesario correr contra el tiempo, pero sin comprometer la seguridad. Fueron más de 33 días de trabajo intenso y cuidadoso hasta que el taladro rompió todas las capas de roca y los detalles finales del rescate comenzaron a ser calculados. El campamento Esperanza se volvía cada vez más agitado, con los familiares que acompañaban los trabajos
y la llegada de periodistas de muchos países para realizar la cobertura del evento. Finalmente, después de 69 días de espera, un récord absoluto en supervivencia, la cápsula Fénix 2 trajo a la superficie uno a uno a los 33 mineros sanos y salvos. Esas dos palabras, sanos y salvos, que muchas veces usamos en forma habitual sin pensar en su significado, resumen con precisión la condición de los mineros al salir de su tumba rocosa. Todos tenían una excelente salud y vitalidad. En este punto entra en escena el amor, la mejor motivación para actuar, para modificar la historia. Es el combustible de todas las cosas buenas y las acciones buenas también. Y justamente eso es lo que hizo Jesús, queridos amigos. Mostró su amor al venir a este mundo, su amor inmensurable por el ser humano pecador. Dios se quitó su manto real, descendió a nuestra cultura oscura y degradada y fue nuestro siervo y salvador. Estábamos sepultados en las profundidades y bajo los escombros de nuestro propio error. Gracias a su obra salvífica existe una luz al final. Esta luz se está acercando para iluminar nuestro camino. La Biblia se enfoca en las dos venidas de Jesús. Vino una vez para redimirnos y volverá para llevarnos a casa a aquellos que Él compró en la cruz. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, fue escrito especialmente con el fin de preparar al mundo para la segunda venida, el regreso de Jesús. Es un mensaje urgente para esta generación. En la lección de esta semana hemos estudiado la relevancia de Apocalipsis para la sociedad contemporánea, para la sociedad que estamos viviendo, la sociedad del siglo XXI. Hay un llamado que Jesús hace a su iglesia del tiempo del fin para compartir su mensaje en estos últimos días. Y este último llamado es conocido como el mensaje de los tres ángeles, que está registrado en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y es un libro extraordinario. Cada profecía del último libro de la Biblia revela joyas de verdad sobre Jesús. Esto es especialmente cierto sobre el mensaje final de Jesús en Apocalipsis capítulo 14. Los primeros 5 versículos del capítulo 14 describen al pueblo redimido de Dios. Muy por encima de los conflictos y las pruebas de la tierra, volviendo o viviendo en el cielo con Jesús para siempre. Los últimos 8 versículos del capítulo describen la segunda venida de Jesús y la siega final de la tierra. Pero la sección central está en los versículos 6 al 12 y están estratégicamente situados entre estos dos eventos. Contiene el mensaje de Dios para el tiempo final, para preparar a los habitantes de la tierra para que estén listos para el regreso del Señor y vivir con Él por la eternidad. Miremos entonces los 3 mensajes, comenzando con el primero. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. ¿Me acompaña a leer? Sí, lee ahí desde donde está. Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo. Tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Hermanos, el mundo será testigo de una gran proclamación del evangelio, como no se ha visto desde los días de Pentecostés, descrito en el capítulo 2 del libro de Hechos. Antes de que los juicios de Dios, es decir, las 7 plagas del Apocalipsis, se derramen sobre la humanidad rebelde, Dios enviará sus mensajes de advertencia a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6.
Y es que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se salven. Por eso la muerte de Cristo fue para toda la humanidad. Justo antes de que Jesús regrese, Dios envía sus mensajes de advertencia, representados simbólicamente en términos de 3 ángeles resonantes que vuelan por el cielo. Amigos, hermanos, la palabra ángel aquí, en el idioma griego, idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, especialmente Apocalipsis, significa mensajero. Ángel entonces significa mensajero. Esto tiene que quedar muy claro para entender el resto del tema de hoy. Las evidencias de Apocalipsis sugieren que los 3 ángeles representan al pueblo de Dios, a quien se le ha confiado el mensaje del tiempo del fin para compartirlo con el mundo. En palabras más simples, los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, representan a todos los que aman a Dios. Representa a todos aquellos que decidieron seguir a Jesús haciendo su voluntad. Eso es lo que nos sugiere el contexto y las evidencias del libro de Apocalipsis. Entonces, el texto de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6 dice: «Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo. Tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo». Hermanos, amigos, apreciados hermanos, amigos, en este versículo se nos indica que hay un mensaje urgente que se tiene que compartir. El ángel vuela por el medio del cielo para que todos lo vean. Es eterno. El ángel tiene el evangelio eterno, dice el versículo, y es universal. El mensaje ha de ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, la frase Evangelio eterno de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, habla del pasado, el presente y el futuro. El Evangelio es eterno porque cuando los primeros seres humanos pecaron, Dios ya tenía un plan de salvación que había sido concebido en su mente antes de la fundación del mundo. Así que la frase Evangelio eterno habla de un Dios que ama tanto a los seres humanos que ha creado, que aunque sabía completamente de las consecuencias de las elecciones de estos seres humanos, hizo provisión para su eventual rebelión incluso antes de que pecaran. Y esto es extraordinario, ¿no creen? Claro que sí. Según el mensaje urgente del tiempo del fin, del primero de estos ángeles, el Evangelio eterno debe ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí hay una misión tan grande, tan amplia, tan grandiosa, tan abarcadora, que lo consume todo, amigos. Exige nuestros mejores esfuerzos y requiere nuestro compromiso total. Nos lleva de una preocupación por nuestro propio interés a una pasión por el servicio de Cristo. Nos inspira con algo más grande que nosotros y ¿sabe qué? Nos lleva fuera de los estrechos límites de nuestras propias mentes a una visión grandiosa realmente. Queridos hermanos, no hay nada más inspirador, más satisfactorio y más gratificante que formar parte de este movimiento divino, levantado providencialmente por Dios para realizar una tarea mucho más grande, mucho más amplia de lo que cualquier ser humano podría realizar por sí mismo. La comisión dada por Dios, descrita aquí en Apocalipsis capítulo 14, es la tarea más grande jamás encomendada a su iglesia. Realmente es un privilegio vivir en estos últimos tiempos y participar de este acontecimiento extraordinario. Apocalipsis capítulo 14 es de suma importancia para el pueblo de Dios que vive en los últimos días de la historia humana.
porque despliega el mensaje de Dios a la humanidad en el tiempo del fin. Este mensaje del tiempo del fin es crucial para el pueblo de Dios y para toda la humanidad, porque anuncia un mensaje que prepara a los seres humanos para el evento más importante de todo el universo, la venida de Jesús. Así como Cristo levantó a Juan el Bautista para preparar al mundo para su primera venida, también envió un mensaje especial para preparar al mundo para su segunda venida. Es el mensaje final de Jesús para un mundo moribundo, queridos amigos, queridos hermanos. Pero, ¿en qué consiste el mensaje del primer ángel? Leamos Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Dice: decía a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué significa temer a Dios y darle gloria? ¿Existe alguna relación entre el concepto de temer a Dios y darle gloria con guardar sus mandamientos? ¿Habrá alguna relación? Bueno, para responder estas preguntas, vamos a leer Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Acompáñenme por favor a leer. La conclusión de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre, porque Dios traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. ¿Se dan cuenta lo que dice el texto? Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto quiere decir que hay una estrecha relación entre temer a Dios y guardar sus mandamientos. Pero veamos un texto bíblico más en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y no son de ustedes? Pues han sido comprados por precio. Por lo tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Amigos, hermanos, el apóstol Pablo nos dice que la manera de dar gloria a Dios es a través de nuestro cuerpo, es decir, de nuestros actos en la vida cotidiana. Todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Por el mismo apóstol dice una idea importante aquí en 1 Corintios 10:31. Menciona: por tanto, ya sea que coman o beban o que hagan otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Según este texto bíblico, glorificamos a Dios al comer, al beber y al hacer cualquier otra cosa en la vida. Por eso, no podemos tomar decisiones basadas en nuestros gustos y deseos, sino que deben estar basados en la voluntad de Dios, y así estaremos glorificándolo. Así que temer a Dios no significa tenerle miedo. Mucho cuidado con pensar con eso. El sentido correcto en el que se usa aquí el mandato, teman a Dios, es en el sentido de reverenciarlo, respetarlo, percibir su majestad. Temer a Dios transmite la idea de una lealtad absoluta a Dios y una entrega total a su voluntad. Es una actitud de la mente que está centrada en Dios en vez de estar centrada en el yo. El mensaje del primer ángel, queridos hermanos, nos llama a hacer de Dios el centro de nuestra vida, en una época llena de materialismo y consumismo. Cuando los valores seculares han hecho del yo el centro, la apelación del cielo es volverse de la tiranía del egocentrismo a la paz de la salvación y el servicio. Noten la relación íntima que existe entre temer a Dios y darle gloria. Fíjense acá. Temer a Dios habla de nuestras actitudes, de nuestras decisiones. Dar gloria a Dios habla de nuestros actos. Temer a Dios tiene que ver con lo que pensamos.
Dar gloria a Dios tiene que ver con lo que hacemos. Temer a Dios trata sobre la dedicación interior y hacer de Dios el centro de nuestra vida. Dar gloria a Dios trata acerca de cómo nuestras convicciones interiores se traducen en un estilo de vida que honra a Dios en todo lo que hacemos. Cuando nuestro corazón está centrado en Dios, nuestro único deseo es darle gloria a Él en cada aspecto de nuestra vida. La alimentación, el vestido y nuestros entretenimientos. Todos reflejarán nuestra dedicación a Dios. Le damos gloria si revelamos su carácter de amor al mundo mediante vidas dedicadas a hacer su voluntad. El pueblo de Dios del tiempo del fin es el que teme a Dios. Dios desea que su pueblo lo ame, le sea obediente y refleje su carácter. Y su carácter está plasmado en los 10 mandamientos registrados en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 7. Vamos entonces a leer una vez más el capítulo 14, versículo 7 de Apocalipsis. El pasaje dice: decía a gran voz, ha llegado la hora de su juicio. Hermanos, los problemas en el gran conflicto entre el bien y el mal serán finalmente resueltos. El universo verá que Dios es tanto misericordioso como justo. Es tanto amante como recto. Es tanto compasivo como equitativo. El juicio revela que Dios hizo todo lo posible para salvar a cada ser humano. Revela ante un mundo anhelante y un universo expectante que Dios hará todo lo posible para salvarnos. No hay nada más que podría haber hecho Jesús para redimirnos. El juicio descorre las cortinas y revela el drama cósmico de la gran controversia entre el bien y el mal. Revela el carácter de amor abnegado de Dios en contraste con la ambición egoísta de Satanás. En el juicio, queridos hermanos, todos los males serán corregidos. La justicia triunfará sobre el mal. Los poderes del infierno serán derrotados. La injusticia no tendrá la última palabra. Dios la tendrá. Todas las desigualdades de la vida habrán desaparecido para siempre en este juicio o al final de este juicio. El juicio que se menciona en este mensaje es el juicio investigador preadvenimiento, que tiene lugar antes de la segunda venida de Jesús. Según el libro del profeta Daniel, el capítulo 8, versículos 14 y capítulo 9, versículos 25 al 27, este juicio comenzó el 22 de octubre del año 1844. Ya pasaron 176 años desde el inicio de este juicio celestial. Así que en este mismo instante se está desarrollando en el cielo un juicio a favor del pueblo de Dios. Y es a favor del pueblo de Dios porque Jesús, nuestro abogado y sumo sacerdote, está defendiéndonos ante el acusador, que es el diablo, que nos acusa de día y de noche, como dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Amigos, hermanos, Jesús está haciendo en este juicio todo para que nos salvemos y vivamos con Él por la eternidad. El propósito de este juicio es revelar si servimos realmente a Dios o no. Una decisión que se manifiesta a través de nuestras obras. Al término de este juicio se decide el destino de cada persona. El que no se arrepintió quedará condenado a destrucción eterna, y los que vivieron una vida al lado de Jesús, haciendo su voluntad, recibirán la vida eterna. Eso nos enseña Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Esto quiere decir que Jesús vendrá a traer su recompensa a cada persona según sus obras. El juicio de Apocalipsis 14 es una parte del Evangelio. Para quienes tienen una buena relación con Dios, el juicio es una buena noticia. Significa vindicación, salvación, libertad y vida eterna. Sin embargo,
El juicio celestial que se desarrolla en este mismo momento es una mala noticia para los desobedientes, a menos que se arrepientan, se vuelvan a Dios y acepten este mensaje de la hora del juicio en el tiempo del fin. Queridos hermanos, queridos amigos, como ya dijimos, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 termina con un llamado a todos los seres humanos, diciendo a gran voz: adoren al que hizo los cielos y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Este es un llamado fuerte y claro a adorar al Creador en un tiempo en que la mayor parte del mundo científico y religioso ha aceptado la teoría de la evolución darwiniana. Queridos hermanos, queridos amigos, la creación habla de nuestro valor a la vista de Dios. Habla de nuestro valor para Él. No estamos solos en el universo, ni somos un punto en el polvo cósmico. Él nos creó y nos formó. No evolucionamos. No somos una mutación genética, como dice por allí la teoría darwiniana. La creación está en el centro de toda verdad y también de una verdadera adoración. Y el sábado del séptimo día, como fue establecido en la creación, es la señal eterna de la autoridad creadora de Dios. El sábado habla del cuidado de un creador y del amor de un redentor. Nos recuerda que no somos huérfanos cósmicos en este planeta, amigos. No está solo usted. Eso recuerda el sábado. El sábado nos señala a un creador que nos creó con un propósito y nos amó demasiado como para abandonarnos cuando nos alejamos de ese propósito. El sábado nos recuerda a aquel que ha provisto todas las cosas buenas de la vida. El sábado es un símbolo eterno de nuestro reposo en Él. El verdadero reposo sabático es el reposo de gracia en los amantes brazos de aquel que nos creó, aquel que nos redimió y aquel que está por venir otra vez por nosotros. El sábado es el eslabón eterno entre la perfección del Edén en el pasado y la gloria de los cielos y la tierra nuevos en el futuro. El concepto central de los primeros cuatro mandamientos del Decálogo es la adoración a Dios. Apocalipsis indica que estos mandamientos que se encuentran en Éxodo 20 se convertirán en la norma de lealtad a Dios en la crisis final. Hermanos, el conflicto final entre Cristo y Satanás girará en torno a la adoración de estos primeros 4 mandamientos. El punto crucial en la crisis final se enfatiza en la exhortación de adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es casi una cita exacta del 4º mandamiento del Decálogo en Éxodo capítulo 20, versículo 11, que también dice lo mismo. Hermanos, este hecho muestra que el llamado a adorar a Dios, el Creador, es un llamado a la observancia del sábado. El descanso y la adoración en el séptimo día, el sábado, es una señal especial de nuestra relación con Dios. El mensaje del primer ángel es un llamado a adorar al Creador, mientras que la observancia del falso día de reposo, domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al 4º mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, que es el sábado, el séptimo día, en obediencia a la ley de Dios, será una evidencia de lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes terrenales, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber elegido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Pero el mensaje divino continúa con el segundo ángel en el versículo 8. Vamos a leer este versículo.
Leamos Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Y siguió otro ángel un segundo diciendo: ha caído la Babilonia grande. Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Amigos, hermanos, un segundo mensaje adicional del segundo ángel menciona a Babilonia aquí. Y lo menciona por primera vez en el Apocalipsis. Y se la describe como la gran adúltera que ha seducido a las naciones con su vino intoxicante. El nombre Babilonia está elegido de manera intencional para revelar la relación teológica de tipo y antitipo con el archienemigo de Israel durante el Viejo Pacto. La antigua ciudad de Babilonia estaba situada junto a las aguas del río Éufrates. Moraba simbólicamente entre muchas aguas, es decir, entre muchos pueblos. Así también, a la Babilonia moderna se la presenta sentada o viviendo sobre los pueblos de la tierra y oprimiéndolos también. La frase Babilonia la Grande, mencionada así 5 veces en el libro de Apocalipsis, es una alusión directa a la egolatría de esta nación. Así que la antigua Babilonia es el símbolo de la Babilonia moderna. Que quede claro esto, por favor. Es por eso que las frases acerca de la caída de Babilonia y de su vino intoxicante que se encuentran en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, texto que ya leímos, dice, ha caído Babilonia la Grande. Esta frase están tomadas de las profecías de condenación del Antiguo Testamento contra la Babilonia histórica. Vamos o veamos un par de textos sobre lo que estoy diciendo. Comencemos con Isaías capítulo 21, versículo 9, y luego leeremos Jeremías capítulo 51, versículo 7. Empecemos con Isaías. Y he aquí que esto es lo que viene: hombres en carros y parejas de jinetes. Después habló y dijo: ha caído Babilonia. Todos los ídolos de sus dioses fueron rotos contra el suelo. Amigos, hermanos, recuerden que esta es una profecía para la Babilonia antigua, la Babilonia histórica, la Babilonia de Nabucodonosor. Y es de aquí de donde el profeta Juan, quien escribió Apocalipsis, usa la frase ha caído Babilonia, para anunciar la caída de la Babilonia de los tiempos finales de la historia de la humanidad. Pero ahora leamos Jeremías capítulo 51, versículo 7. Y dice: una copa de oro fue Babilonia en las manos del Señor, una copa que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, por lo cual se enloquecieron las naciones. Fíjese en este cuadro. En este cuadro comparativo podemos ver la similitud de las profecías de la caída de Babilonia histórica y la Babilonia del tiempo del fin. Las expresiones, si usted se fija, son las mismas. Igual será la similitud en cuanto a la agresión de Babilonia contra el pueblo de Dios. Así como la Babilonia antigua, histórica, fue la perseguidora del Israel antiguo, así también Babilonia en el Apocalipsis es la perseguidora de Israel de Dios en el tiempo del fin. Entonces, a Babilonia se la menciona en las profecías del Apocalipsis solo debido a su oposición a Jerusalén. El segundo ángel de Apocalipsis capítulo 14 anuncia que Dios ha juzgado a Babilonia y sus reivindicaciones religiosas de representar a Dios en la tierra. La caída repentina de Babilonia es el veredicto judicial de Dios. Lo que el ángel proclama es el intento de amonestar a los seguidores y adoradores de Babilonia que salgan de ella. Este llamado está en Apocalipsis capítulo 18, versículos 4 y 5. Fíjese aquí cómo el ángel llama a su pueblo.
Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Los verdaderos adoradores deben abandonar Babilonia, la iglesia infiel que usa a los reyes o poderes políticos para perseguir a los testigos de Jesús. El mensaje divino es que los santos deben huir de Babilonia antes que llegue la hora de su destrucción, es decir, antes que el juicio de Dios les caiga a todos los que tengan la marca de la bestia. La Babilonia del tiempo del fin cae porque rechaza el Evangelio eterno. Este acto la convertirá en habitación de demonios, así como lo expresa Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Ahora, el vino de Babilonia, por medio del cual se intoxicaron todas las naciones de la tierra, se refiere a las enseñanzas doctrinales de Babilonia, con las que ha corrompido el Evangelio eterno y los mandamientos de Dios. Cuando la gente bebe ese vino, la distinción fundamental entre el creador y la creación, entre lo santo y lo profano, llega a quedar borroso en la mente de las personas. Los adoradores de Satanás honrarán a las criaturas más que al creador, lo que es la esencia de la idolatría. En su confusión acerca de la distinción establecida por el Creador, los hombres son llevados a confiar en tradiciones humanas y en el poder político para asegurar la paz. Apreciados hermanos, en conclusión, podemos decir que la Babilonia del tiempo del fin que menciona Apocalipsis es una unión de falsos sistemas religiosos que incluye a las iglesias que cayeron en la apostasía, en el engaño, porque se separaron de las enseñanzas de la palabra de Dios para seguir tradiciones humanas. Estas iglesias se pondrán al servicio de Satanás para atacar al pueblo de Dios, para destruirlo al final de los tiempos. Esta unión religiosa apóstata manifestará la arrogancia de la Babilonia antigua al exaltarse por encima de Dios e intentar ocupar su lugar en este mundo. El mensaje del segundo ángel le advierte al pueblo de Dios que este sistema pecaminoso se apartará cada vez más de la verdad como consecuencia de su rechazo de la luz del mensaje, ese mensaje del advenimiento. La caída de Babilonia no será completa hasta que no se haya alcanzado esa condición y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado totalmente en toda la cristiandad. Y ese tiempo estamos viviendo, queridos amigos. Ese tiempo es el que estamos viviendo. Y hay mucha gente que necesita escuchar este mensaje, el mensaje de los tres ángeles. Sí, adoren al Creador. No adoren a la criatura, adoren al Creador. Ese es el llamado. El mensaje es, hagan bien las cosas, vivan una vida de gloria al Señor, teman a Dios, es decir, respeten, hagan su voluntad, porque en este mismo momento se está desarrollando un juicio en el cielo, donde se está definiendo la salvación de las personas. Por eso, cada uno debe estar viviendo de acuerdo a la luz que ha recibido de parte de Dios, de acuerdo a la palabra del Señor. Ese es el mensaje que debe escuchar el mundo. Debe escuchar el mensaje que ha caído Babilonia. Ese conjunto de doctrinas falsas, esa predicación de doctrinas erróneas, que son doctrinas basadas en tradiciones humanas y no en la palabra de Dios. Sí, amigos, y hay muchos cristianos que están tratando de encontrar la salida, la verdad firme y completa. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos este gran privilegio en estos últimos tiempos que estamos viviendo de ir y proclamar ese mensaje que está en Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 al 10. Salgan de ella, dice
el capítulo 18, versículo 2. Salgan de ella, pueblo mío. Dios tiene hijos, Dios tiene ovejas en otro redil, tiene hijos en otro lugar, en Babilonia, y los está llamando para que salgan. No pueden quedarse allí y no se van a quedar allí. Los verdaderos hijos de Dios saldrán de Babilonia para estar en el redil correcto, en la iglesia de Dios. Nosotros dijimos esta semana que al final de los tiempos solo habrán dos iglesias. Los que guardan los mandamientos de Dios y predican de Jesús y hacen de Jesús la base de sus vidas, y los que obedecen a Satanás y reciben la marca de la bestia, y los que siempre se rebelaron contra Dios. Esta iglesia será destruida, llamada Babilonia. Será destruida. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado, queridos amigos, queridos hermanos, de hacer de la Biblia la base de nuestra vida. Guardemos la voluntad del Señor que está descrita acá. Sí, nosotros necesitamos llevar a la práctica la teoría. Temer a Dios, como ya mencionamos, es interiorizar la voluntad de Dios. Pero dar gloria a Dios es exteriorizarlo, es mostrarlo ante los demás en todos nuestros actos, en lo que comemos, en lo que bebemos, en lo que miramos, en nuestro entretenimiento, en todo lo que hacemos debemos dar gloria a Dios. Ha llegado ese momento, ha llegado esa hora y tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, estaremos en peligro de perdernos. Vamos a orar, hermanos, en esta ocasión. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por enseñarnos esta semana tu palabra. Gracias por ayudarnos a entender, Señor, tu mensaje. Este mensaje maravilloso que quedó registrado en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Queremos, Señor, ser parte de ese grupo, de ese pueblo que predica tu mensaje, que comparte tu palabra. Queremos ser parte de él. Ayúdanos a prepararnos, Señor, para encontrarnos contigo, glorificándote, respetándote, Señor, guardando tus mandamientos, acercándonos a ti cada día, todos los días. Bendice a todos mis hermanos y amigos que están reunidos aquí. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos, antes de que ustedes se vayan, yo quiero anunciarles y recordarles que mañana, sábado, estaremos a las 6 de la mañana tocando un tema más, el tercer tema de esta serie, Revelación Asombrosa. Están todos invitados, queridos amigos. El tema de mañana será un tema muy interesante. Se denomina la batalla del Armagedón, un tema que está dentro del libro de Apocalipsis. Por lo tanto, no se pierda el estudio de mañana. Mañana tenemos un tema importante en Revelación Asombrosa. 6 de la mañana, horario peruano, nos encontramos, ¿sí? Por favor, invita a tus amigos, invita a tus familiares para conectarse a partir de las 6 de la mañana, sábado 19 de septiembre, con el tema La batalla del Armagedón en Revelación Asombrosa. ¿Está bien? Están invitados. Muy bien, que Dios los bendiga y que hoy día sea un día de victoria y un día maravilloso al lado de Jesús. Recuerda que hoy empieza el día sábado, ¿sí? El día sábado. Muy bien, entonces un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Nos vemos con lecciones que transforman el domingo a las 5 de la mañana una vez más, con la última semana de estudio de esta guía de la Biblia, de la escuela sabática. Ya la próxima semana termina esta guía, pero viene otro apasionante tema que estaremos conociendo en la próxima semana. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Nos vemos.